Buenas noticias para Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid en el sorteo de la fase de Liga de la nueva Champions y muy malas noticias para el Girona de Michel. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este histórico primer sorteo de la nueva Champions. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Se acaba de celebrar el primer sorteo para la fase de Liga del nuevo formato de la Champions League, un nuevo formato que ya hemos explicado en el canal y que os recomiendo que le echéis un vistazo rápidamente a ese vídeo para entender absolutamente todos los detalles, porque os cuento, voy un poquito más allá de lo que han ido la mayoría de explicaciones, dando muchos detalles hasta el final, sobre todo de las eliminatorias, que son clave para entender por qué es mucho más importante o por qué tiene mucho valor ser primero y no ser quinto en esa fase de liga en la clasificación final. Dicho esto, todos los equipos conocen ya a los que van a ser sus 8 rivales. Os recuerdo, 4 como local, 4 como visitante, 8 rivales diferentes es lo que va a tener cada uno de los 36 participantes. Todos ellos, después de este sorteo, de este histórico primer sorteo bajo el nuevo formato, ya conocen los que van a ser sus enfrentamientos, pero aún no se sabe el calendario, las fechas exactas en las que van a jugar contra cada uno de los equipos. Vamos a repasar rápidamente, a echarle un primer vistazo a esos 8 rivales que van a tener los conjuntos españoles, con el Real Madrid enfrentándose en esa reedición de la pasada final de la Champions contra el Borussia Dortmund, partidazo contra el Liverpool, midiéndose también al segundo conjunto que más Copas de Europa tiene, como el Milan. El Fútbol Club Barcelona viajará a Alemania para enfrentarse al Bayern y recibirá en Montjuic al Borussia Dortmund, y también el Atlético de Madrid tendrá dos grandes partidos, como fuera de su estadio en el estadio del Parque de los Príncipes frente al Paris Saint-Germain, se medirá al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, mientras que el Girona, que tiene unos rivales bastante complicados, como vamos a explicar a continuación, se medirá al Liverpool, se medirá al Paris Saint-Germain, se medirá al Arsenal y se medirá al Milan. Tres absolutamente históricos y un nuevo rico como el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Partidazos espectaculares que vamos a vivir en esa fase inicial, en esa llamada fase de liga, en la que, como os decía antes, cada uno de los 36 participantes va a disputar 8 partidos contra 8 rivales diferentes, 4 en casa, 4 fuera. Ya no hay ida y vuelta como en el formato anterior. Buen sorteo para el Real Madrid, que ha evitado al Manchester City, al Bayern Múnich, al Bayer Leverkusen y también al Arsenal. Se medirá obviamente a uno de los equipos que están llamados a ser más fuertes, como el Liverpool, y tendrá que verse de nuevo las caras con el Borussia Dortmund, ¿no? Como hizo en esa pasada final de la Champions. Pero del bombo 3 y del bombo 4, tiene rivales asequibles. El segundo rival del bombo 2, pese a que, conoce perfectamente al Atalanta, sobre todo lo más importante era evitar al equipo de Xabi Alonso y evitar también al conjunto de Mikel Arteta. Por lo tanto, para mí, un buen sorteo para el Real Madrid, que debe estar llamado a estar entre los 4 primeros. Creo que los rivales que va a tener enfrente no le hacen pensar que va a peligrar una de esas 4 primeras plazas, que, como os decía al principio del vídeo, es importante la clasificación final que logres en esta primera fase de liga, porque eso te va a permitir en los sorteos de las eliminatorias tener rivales más asequibles. El primero juega contra rivales más asequibles de lo que hace en esa ronda de octavo de final y en adelante el conjunto, el que pueda quedar, por ejemplo, octavo, séptimo o sexto. Por lo tanto, objetivo claro y evidente para el Real Madrid, quedar lo más cerca posible de la primera posición. Fútbol Club Barcelona, que creo que para mí de los conjuntos españoles es el que ha salido claramente más beneficiado por el sorteo. Muy buen sorteo para el Fútbol Club Barcelona, pese a que se medirá al Bayern Múnich. Ha evitado al Manchester City, ha evitado al Arsenal, ha evitado al Bayer Leverkusen, ha evitado al Paris Saint-Germain. Yo creo que buen sorteo para el Fútbol Club Barcelona, que sobre todo del bombo 3 y del bombo 4 tiene rivales muy asequibles. 4 de los 6-7 rivales más asequibles que le podían tocar
tocar en ese bombo 3, bombo 4, le han caído al FC Barcelona. Por lo tanto, muy buenas noticias. Del bombo 2 es cierto que tiene, bueno, la incomodidad de medirse al Atalanta, pero el Benfica yo creo que es uno de los 2-3 equipos de ese bombo 2 más asequibles. Por lo tanto, todo ello me hace pensar que el FC Barcelona tiene que pelear también por esas primeras 8 plazas de la clasificación en la fase de Liga. Incluso hay que ser un poquito más optimista. Yo creo que entre las 6 primeras plazas el Barça, teniendo en cuenta los rivales que va a tener, yo creo que es bastante asequible que lo pueda lograr. Veremos qué ocurre con el conjunto de Flick con este nuevo formato de Champions, pero muy buenas noticias para un FC Barcelona que se ha visto claramente beneficiado por este sorteo de la nueva Champions. Vamos ahora con el Atlético de Madrid, que en mi opinión, al igual que le ha ocurrido al Real Madrid, tiene también un buen sorteo. Ha evitado al Bayern, ha evitado al Manchester City, ha evitado al Arsenal, ha evitado, es cierto, bueno, no ha evitado al Bayer Leverkusen, que yo creo que es junto al Paris Saint-Germain el gran o el pero que le podemos poner al sorteo de un Atlético de Madrid que se mide del bombo 4 a los dos rivales más asequibles, del bombo 3 tiene a un Salzburgo que también yo creo que es de los más asequibles, a un Lille que está en esa zona media, del bombo 2 el Benfica, yo creo que como os decía antes es de los 2-3 equipos más débiles que había en ese bombo 2, y del bombo 1, bueno, pues te enfrentas a una RB Leipzig que también de lo que había en ese bombo 1 es uno de los más asequibles, ¿no? Por lo tanto, buen sorteo para el Atlético de Madrid, que se medirá, eso sí, a dos equipos importantes, ¿no? Sobre todo el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, perdón, no de Luis García, de Luis Enrique, además jugando en suelo francés, y que recibirá en su estadio en el Metropolitano al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Buen sorteo, sin ningún tipo de duda, para el Atlético de Madrid. Venimos de buenas noticias para Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, pero el que se ha llevado casi todos los problemas es un Girona que en su primera participación en Champions va a medirse al Liverpool, al Paris Saint-Germain, al Arsenal y al Milan. Sin duda, ese primer tridente, Liverpool, Paris Saint-Germain y Arsenal, son para mí 3 de los 5 rivales más difíciles que le podían tocar al conjunto catalán, y le han caído. Ha evitado al Manchester City, ha evitado también al Bayern, pero bueno, yo creo que muy complicado que el Girona pueda sacar puntos en esos 3 primeros partidos. Del bombo 2, además, otro histórico como el Milan, uno de los equipos más complicados que había en ese, de los 3-4 equipos más complicados que había en ese bombo 2. Es cierto que del bombo 4, la muy buena noticia para el Girona del bombo 4 es que le tocan los dos más asequibles, como son Sturgras y Slovan de Bratislava. Según los cálculos que han hecho en UEFA, se espera que con 8 puntos te puedas meter al menos en la ronda de eliminatorias previa a los octavos de final. Ese para mí es el objetivo del Girona, meterse en esa ronda previa a los octavos de final, ir a esas eliminatorias. Y la buena noticia, como os digo, es que tiene 2 partidos favorables frente a Slovan de Bratislava y a Sturgras, ya que son 2 de los equipos más débiles que había en ese bombo 4. Del bombo 3, equipos de nivel medio como Feyenoord y como PSV ha evitado el Girona al Sporting Clube de Portugal, que para mí era el más difícil de ese bombo 3, pero bueno, no ha tenido la suerte de poder enfrentarse a Young Boys o a Estrella Roja, que seguramente sean 2 de los equipos más débiles que había en ese bombo 3. Así que para mí muy mal sorteo para un Girona que va a tener 3 partidos complicadísimos frente a Liverpool, Paris Saint-Germain y Arsenal, que va a estar prácticamente obligado a ganar a Bratislava, a Slovan de Bratislava y a Sturgras, y que frente a Milan, Feyenoord y PSV va a intentar bueno, pues sacar algunos puntos que le permitan seguramente llegar a esos 8 o 9 que todo parece indicar que pueden dar la clasificación a la ronda previa, a los octavos de final, quedando entre el 9º y el número 24 en esa fase de liga. Dicho esto, repasados los enfrentamientos, los rivales que van a tener los 4 equipos españoles, vamos ahora a echarle un vistazo un poquito más general a cómo le ha ido el sorteo a otros grandes conjuntos, a otros candidatos a ganar la Champions, o también a fijarnos en los que han tenido muy mala suerte y van a tener o han tenido unos rivales muy complicados. Comenzamos por el Manchester City, que para mí tiene un sorteo complicado, al igual que el Liverpool. El conjunto de Pep Guardiola se mide al Inter y al Paris Saint-Germain, rivales
complicados, se mide también a la Juventus y se mide del bombo 3 al Sporting Clube de Portugal, que para mí es el más fuerte. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que del bombo 4 tiene rivales muy asequibles como Sparta de Praga y Slovan de Bratislava, tiene del bombo 2 un rival muy asequible, el más débil seguramente de ese bombo 2 como es el Brujas, y del bombo 3, bueno, pues a un equipo de nivel medio como es el Feyenoord, ¿no? Por lo tanto, un sorteo que no ha sido favorable para el Manchester City y en mi opinión se puede decir que es un sorteo complicado. Al igual que el Liverpool, ¿no? Que se medirá al Real Madrid, que se medirá al Bayer Leverkusen y que del bombo 4 tiene rivales, bueno, pues seguramente de los 4 o 5 más potentes, ¿no? Como son Bolonia y Girona. Lo más importante obviamente para el Liverpool es ese partido frente al Real Madrid y ese partido frente al Bayer Leverkusen. Seguramente los dos rivales más difíciles que le podían tocar, tanto del bombo 1 como del bombo 2, bueno, pues bajan los problemas, ¿no? Se solventan un poquito los problemas en el sorteo porque le ha tocado el RB Leipzig. Y del bombo 3, bueno, pues un equipo de la zona media como el PSV, el Lille sí que creo que puede tener un poquito más de nivel, ¿no? Por lo tanto, para mí, sorteo complicado tanto para el Manchester City como para el Liverpool. Momento ahora de hablar tanto del Paris Saint-Germain como del RB Leipzig, que para mí son dos de los equipos que tienen, bueno, pues de los que estaban en el bombo 1, son los equipos que tienen un calendario y unos rivales más complicados. El Paris Saint-Germain se mide al Manchester City, se mide al Bayer Leverkusen, perdón, al Bayern Múnich, se mide al Atlético de Madrid y se mide al Arsenal, ¿no? Atlético de Madrid y Arsenal junto a Bayer Leverkusen, seguramente los tres equipos más difíciles de ese bombo 2, el Manchester City, obviamente, junto al Real Madrid, el equipo más potente del bombo 1, un histórico como el Bayern, y del bombo 4, otra complicación para el conjunto de Luis Enrique, que se mide a, bueno, pues Girona y Stuttgart, que creo que son equipos competitivos, ¿no? Con un nivel muy superior al que puede tener Stuttgart, Slovan de Bratislava o Sparta de Praga. Y del bombo 3, bueno, pues es cierto, equipos de esa zona media-baja como PSV y Salzburgo, muy complicado en mi opinión para el Paris Saint-Germain y muy complicado también para un RB Leipzig que se mide prácticamente que sus 5 primeros emparejamientos son de mucho nivel y que también tiene el más difícil posible del bombo 4 como es el Aston Villa, solo 2 partidos asequibles realmente como son Celtic y Stuttgart, ¿no? Por lo tanto, 6 de los 8 rivales que le van a tocar al RB Leipzig tienen mucho nivel y para mí es el conjunto, seguramente habría que revisar hasta los 36 equipos calendario a calendario, pero en principio creo que es el equipo que tiene unos rivales más complicados y que tiene o que ha tenido peor suerte sin ningún tipo de duda en este sorteo de sus rivales de la fase de liga. Y para terminar le echamos también un vistazo a los rivales que han tenido Bayern Múnich y Arsenal. Creo que es un buen sorteo para el Bayern en la línea de lo que ha ocurrido con Real Madrid y Atlético de Madrid. Es cierto que sus dos rivales del bombo 1 son equipos de nivel alto, claramente, pero el resto de rivales yo creo que son bastante asequibles, salvo el Aston Villa, ¿no? Tanto Benfica como Shakhtar, como Dinamo Zagreb, como Feyenoord y como Slovan Bratislava eran prácticamente de los más débiles de cada uno de sus bombos. El Aston Villa, como os digo, sí que creo que es el más potente del bombo 4, así que un buen sorteo para el Bayern Múnich y complicado para un Arsenal que se medirá desde el bombo 1 con el Paris Saint-Germain y con el Inter de Milán, equipos complicados, sobre todo el Paris Saint-Germain. Del bombo 2, bueno, pues un Atalanta que siempre complica mucho las cosas, el más potente del bombo 3 como es el Sporting Clube de Portugal y un Girona competitivo y al igual también que el Mónaco, ¿no? El conjunto de la Liga Francesa que debería también dar guerra como le ocurre al conjunto catalán de Michel, ¿no? Así que para mí un sorteo también complicado para el Arsenal, que yo creo que puede ser uno de los equipos llamados, ¿no? A hacer cosas importantes en esta Champions League que cambia de formato y que, bueno, pues hoy ha vivido un día absolutamente histórico con este primer sorteo, con, bueno, pues muchas explicaciones que se seguirán y seguiremos dando en los próximos días. Yo, como os decía al principio del vídeo, os recomiendo que veáis ese vídeo que ya tenemos disponible en el canal, en el que explico con todo lujo de detalles todo lo que tenéis que saber sobre este nuevo formato de la Champions, las diferentes fases y sobre todo cómo funcionan y lo importante que es la clasificación en la fase de liga, porque eso después va a determinar los posibles rivales que tengas en las eliminatorias de octavos en adelante y que también te va a poder dar ventaja
para poder disputar el partido de vuelta en esas eliminatorias jugando como local. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo más importante ahora es que vosotros apoyéis el canal dejando vuestro like y que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre cómo creéis que le ha ido en el sorteo a Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid y también al Girona. Gracias por verlo. Nos vemos en el próximo vídeo.